Bueno, un cordial saludo. Nos convoca hoy un tema que a muchas personas les llama la atención que hablemos de este tema porque se han visto de alguna manera a la luz del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana afectados por la situación que de alguna manera voy a dibujar acá con las siguientes palabras. Vamos a hablar del consumo de las sustancias psicoactivas. Y hablar de del consumo de las sustancias psicoactivas lo vamos a relacionar con el tema del espacio público, porque una cosa es que una persona lo haga, o sea, desde el fuero interno como persona lo haga él en un lugar donde no afecte la convivencia ni altere la sana convivencia pues en determinado sector. Otra cosa muy distinta es que lo haga en el espacio público sin interesar, por ejemplo, la presencia de niños, de adultos mayores o de cualquier otra persona que no tenga por qué constituirse en un fumador pasivo de esta clase de sustancias, si se trata pues de fumar. De todas maneras, vamos a recurrir primero, vamos a hacerlo utilizando la siguiente metodología. Primero vamos a decir qué dice el Ministerio de Salud con respecto a qué son las drogas y no solo las drogas, sino las sustancias psicotrópicas y sustancias psicoactivas. Y posterior a eso lo que vamos a hacer es relacionar lo que dice el marco legal al respecto y además vamos a recurrir a unos puntos de vista, algunos aspectos relacionados con el tema que sirven pues para ejemplificar el asunto, y lo otro es unas conclusiones. Entonces empezamos diciendo, cuando le preguntamos al Ministerio de Salud qué son las drogas, qué son las sustancias psicotrópicas, qué es eso de las sustancias psicoactivas, que eso que le llaman hoy SPA, entonces responde el Ministerio de Salud: hombre, es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, sea ingerida, sea fumada, sea inhalada, sea inyectada, entre otras, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Su consumo puede ese consumo puede ser problemático o dependiente. Entonces nos vamos a detener en el tema problemático, es decir, su consumo puede ser problemático o dependiente. Pues sí, muy triste que genere dependencia, y a razón de que genera dependencia es que se convierte en un tema objeto de estudio por parte de la salud. Salud es un problema de salud pública, pero nos vamos a concentrar para efectos de esta charla es en el tema problemático, cuando ese consumo se vuelve problemático. Ahora bien, cuando hablamos del marco legal y jurisprudencial que tenga que ver con el asunto, entonces recurrimos, por ejemplo, a la Ley 30 del 86, por ejemplo, la Ley 30 de 1986, hablamos del Decreto 1844, que es de 2018, que fue derogado después en esta administración, en este gobierno, el gobierno central, por este gobierno, fue derogado con el decreto 2114 en diciembre de 2023. Tenemos, por ejemplo, una sentencia que nos permite retrotraernos en el tiempo y que es una sentencia hito con respecto pues al tema, y cuyo magistrado ponente fue el doctor Carlos Gaviria Díaz, antioqueño además. El doctor Carlos Gaviria Díaz, como magistrado ponente de la sentencia C221 del 94, lo que hace referencia es al tema pues precisamente el tema de la despenalización del consumo de la dosis personal, despenalización del consumo de la dosis personal. Entonces, de esas cositas, o sea, vamos a entrar a reflexionar sobre cada uno de esos detalles, y cuando hablamos del marco legal y jurisprudencial, para no volver muy abstracto el tema de estos enunciados normativos, lo vamos a decir de manera elemental, y es lo siguiente, hombre: cuando frente a las conductas de relación, cuando estas conductas de relación son reprochables, es decir, contrarían el ordenamiento jurídico, entonces, por ejemplo, el legislador dice, hombre, hace falta nuevas leyes en torno a esta conducta que es reprochable, por ejemplo, a la convivencia, que entonces es necesario pues sacar nuevas leyes. El legislador es el que evalúa, a razón del clamor popular, cuáles son las leyes que se requieren en el país. Cada vez que hay una alteración
en el comportamiento de los seres humanos en relación, en las interacciones sociales, entonces se van propiciando el tema de nuevas leyes. Por ejemplo, la ley 30 del 86 es fruto de la problemática, de esta problemática de salud pública generada a razón del consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas y esas cosas. En la ley 30 del 86, por ejemplo, que establece esa ley 30 del 86, establece que la dosis para uso personal es la cantidad de estupefacientes que una persona aporta o conserva para su propio consumo y que, por el contrario, no es dosis, ojo con esto, no es dosis para uso personal el estupefaciente que la persona lleve consigo cuando tenga como fin su distribución o venta, cuando tenga el propósito de vender, de distribuir con un propósito económico, es ahí donde ya no es una dosis personal, cualquiera que sea su cantidad. Entonces, cuando una persona, en los términos de esta misma ley, tiene la dosis personal, pero ni siquiera es para su propio consumo, sino de que es para la distribución y venta, ahí es donde se configura el tipo penal. Ahí es donde se configura una conducta que va en contravía a lo que dice el ordenamiento jurídico. Entonces, en el artículo 2, por ejemplo, de la ley 30 del 86, es importante indicar lo siguiente. Que para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientes definiciones. Es importante detenernos ahí en el artículo 2 porque muchas veces las personas tienden a confundir cuando se habla, por ejemplo, del tema del consumo. Y entonces es bueno diferenciar algunos términos. Y es así que en ese artículo segundo de la ley 30 del 86 encontramos 16 literales. Y, por ejemplo, en el literal A nos dice que es la droga y así sucesivamente nos dice qué son los estupefacientes, qué se debe entender por medicamento, qué significa eso de psicotrópicos, qué es el abuso, qué es la dependencia psicológica, qué es la adicción o drogadicción, qué es la toxicomanía, qué es la dosis terapéutica, qué es eso de precursor, qué es eso de prevención, qué es tratamiento, qué es rehabilitación, qué es plantación, qué es cultivo. Es bueno uno de alguna manera interesarse en conocer normativamente de qué se trata el asunto para que en el momento que tenga uno como ciudadano la posibilidad de participar en una situación donde se puedan construir alternativas de solución frente a estas problemáticas en la entidad territorial, porque ninguna entidad territorial está sustraída de esta triste realidad. Entonces encontramos que, por ejemplo, sobresale mucho para efectos de este marco legal y jurisprudencial, sobresale mucho, por ejemplo, el literal J. El literal J de este artículo segundo de la ley 30 del 86 dice textualmente lo siguiente, pues obedeciendo el tenor literal de la norma, nos detenemos para decir de que dosis para uso personal es la cantidad de estupefacientes que una persona aporta o conserva para su propio consumo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-221 de 1994. ¿Qué declaró exequible esa sentencia que habla de la despenalización del consumo de estupefacientes, de la dosis personal, perdón? ¿Qué declaró exequible? Declaró exequible este enunciado, el artículo segundo, es decir, si una persona se le encuentra una dosis personal, no tiene por qué ser trasladada, por ejemplo, mandada a la cárcel por esa situación, así para decirlo de manera escueta. Declaró exequible este enunciado, el literal J del artículo segundo, es decir, si tiene una dosis personal que no tiene fines económicos, es decir, no es una distribución para la venta, y declaró inexequible los artículos 51 y 87 de esa misma ley 30 del 86, porque en el artículo 51 lo que encontramos es que había arresto. Entonces la Policía Nacional, en sus labores de rutina, le requisaban a un muchacho, a una persona, puede ser hombre, mujer, que
le diera indicios de que podía ser portador de estos estupefacientes, entonces lo requisaban y si le encontraban para la cárcel, decía el artículo 51. Y en el 87, por ejemplo, además decía algo que si uno se pone a analizar muy bien, lo que encuentra es una contrariedad o más bien una arbitrariedad, eso se llama extralimitación en el ejercicio de las funciones, como lo dice el artículo 6 constitucional, porque ahí lo que decían es, hombre, si consideramos de que esa persona no solo tiene estupefacientes y merece ser arrestado, sino que además está en una situación muy avanzada, es decir, esa persona, por ejemplo, ya es problemáticamente pues con problemas de salud por esa dependencia, entonces lo trasladaremos, por ejemplo, a un establecimiento de rehabilitación, como lo señalan otros enunciados de la misma ley, por ahí el 4º y el 5º artículo. Entonces, eso lo que nos lleva a decir, por ejemplo, es cómo lo van a llevar a un lugar si de pronto la persona que es la que está padeciendo desde el fuero interno su situación de consumo pues no está imprimiendo la voluntad que se requiere. Es decir, es un tema del fuero interno de él como persona y es por eso que también en este marco legal y jurisprudencial sobresale, por ejemplo, el artículo 16 constitucional cuando se dice un momentico, señor policía, un momentico, señor autoridad, yo tengo libertad, o sea, yo tengo unos derechos y unas libertades, y una de esas libertades es mi libre desarrollo de la personalidad, y en consecuencia de eso habla la sentencia 221, y ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, lo siguiente con respecto a eso, pero primero nos vamos a detener en qué es eso de la dosis. La dosis personal, por ejemplo, nos señala de que la cantidad de marihuana no puede exceder a 20 gramos, la de cocaína a los 5 gramos, la de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína no exceda 1 gramo, la marihuana chis 5 gramos y la metacualona la que no exceda los 2 gramos, es decir, ahí está pues la especificidad en el literal J del artículo 2 de la ley 30 del 86, las cantidades que no se pueden desproporcionar y hay que volver a repetir, si esas cantidades que este literal define como la dosis personal estuvieran destinadas para la venta, es ahí donde se configura un tipo penal. Pero si es para uso personal, entonces no habría ningún pues inconveniente con respecto a un proceso de derecho penal. Ahorita vamos a mirar por qué estamos mencionando este tema, porque aquí de ninguna manera estamos justificando pues esta clase de conductas, simplemente estamos haciendo una reflexión sobre el marco legal y jurisprudencial que nos lleva a conocer de manera básica de qué se habla cuando nos referimos al consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Entonces ahorita es que nos vamos a dar cuenta por qué estamos mencionando esto, porque es importante de alguna manera detenernos un poquito a conocer en qué está afincado el tema del legislador, es decir, en qué se ha detenido el legislador frente a esta clase de problemáticas, y esas son las razones por las que el mismo gobierno nacional, el mismo Congreso de la República pues se ha visto en la necesidad de expedir estas leyes. En este caso estamos hablando de la ley 30 del 86, el artículo 2 que fue el que declaró exequible la sentencia C-221 del 94. Ahora bien, no es dosis para uso personal, dice la sentencia, el estupefaciente que la persona lleve consigo cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad. Esa es la tercera vez que mencionó ese tema. A una persona no puede castigarla, no pueden castigarla, ojo con esto, a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. Puntualiza pues por ejemplo con especial maestría el magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Entonces el hecho es de que tiene en el bolsillo una cantidad determinada de marihuana que no excede por ejemplo los 20 gramos, entonces ya usted es un marihuanero o usted es un expendedor, no puede endilgarle ningún tipo penal, en este caso pues el segundo es un expendedor, porque ni siquiera pues no tiene cómo probar de que esa dosis que es personal está destinada para la distribución o venta. Eso es importante pues saberlo diferenciar. Entonces
esa sentencia que habla de la despenalización del consumo de la dosis personal es importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es predicar en la clase de Estado que nosotros tenemos en Colombia. Y entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional en esa sentencia declaró exequible ese literal J del artículo segundo de la ley 30 del 86, bajo el argumento de que determinar una dosis para consumo personal implica fijar los límites de una actividad lícita que solo toca con la libertad de una actividad lícita que solo toca con la libertad del consumidor, con otra ilícita, el narcotráfico, que en función del lucro estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables. Es decir, la sentencia lo que nos está señalando es que si yo tengo en mi poder una dosis que no exceda lo que dice el literal J del artículo segundo de la ley 30 del 86, entonces independiente, si yo soy consumidor, entonces lo que no puede endilgar, no me puede endilgar el tipo penal si lo que yo soy es consumidor, pero si yo lo que estoy haciendo es una distribución de venta, entonces ahí sí entra pues a haber un proceso penal pues en contra de a quien se le encuentre esa cantidad por mínima que parezca. Y es lícito tener una dosis personal, es ilícito cuando tiene una pretensión lucrativa. Hasta ahí vamos bien, a menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible. Entonces una persona pasa por la casa y entonces pasa fumándose algo que es considerado, por ejemplo, un estupefaciente o qué sé yo, y entonces, vea, es un delincuente. No puedo endilgarle el tipo penal, o sea, la calidad de delincuente a una persona que simplemente está consumiendo una dosis personal. Pero ahorita lo que vamos a mirar es cómo se relaciona todo esto, estos derechos, estas libertades, esta defensa que hace, entre comillas, la Corte Constitucional en torno a los derechos y libertades que están consagrados en la misma Carta Política del 91, con respecto, por ejemplo, al tema de la importancia de despenalizar el consumo de la dosis personal. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos que así ese comportamiento no trasciende de la órbita más íntima del sujeto consumidor. Si el consumidor está en su mundo y no afecta los derechos de los demás, ojo con esto, porque esto es lo que nos va a permitir un hilo conductor con el tema de espacio público, y está en su órbita, está metido en su cuento de consumidor, pero no afecta los derechos y libertades de los demás, entonces eso no tiene por qué convertirlo en un delincuente. No tiene por qué convertirlo en un delincuente. De eso es que nos habla esta sentencia. Dentro de un sistema, dice por ejemplo el doctor Carlos Gaviria Díaz, en esa sentencia dice que dentro de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse de una constitución del mismo sello que es la Carta Política del 91, debe estar proscrito, es decir, desterrado, debe estar desterrado ese tema del peligrosismo. Es peligroso, es un bandido, es un delincuente, ese que pasó ahí con algo en la mano fumando. Entonces, el peligrosismo, eso tenemos que desterrarlo, eso está proscrito. Tan caro que es eso al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos civilizados. Es decir, mientras más civilizada sea una sociedad, menos interés tiene en lesionar derechos y libertades. Una persona tiene el derecho y la libertad de consumir lo que él considere que le gusta, y entonces así puede alimentarse. Lo que pasa es que yo me alimento es con papitas y yo solamente quiero comer papitas. ¿Y qué te gusta beber? No, a mí no me gusta sino esta bebida gaseosa, o solamente consumo agua o limonada. ¿Y qué preferencias sexuales tenés? Yo las preferencias son estas. Y con respecto al aborto, ¿qué opinás? No, es que la mujer manda su propio cuerpo. Y entonces así sucesivamente, desde lo que yo denomino fuero interno de cada persona, ese subjetivismo, ahí en esa esfera, en esa órbita, ¿quién manda? Manda cada quien.
y el constituyente primario se encargó de manera detallada en prescribir muy formalmente el tema de la dignidad humana, en eso consiste. Entonces, yo, por ejemplo, el tema de las libertades, y de eso hablan pues muchos autores, por ejemplo, podríamos citar aquí a las carreritas a John Rawls, cuando en su teoría, por ejemplo, de la justicia, él lo que simplemente indica para referirse a este tema es que en esa teoría de la justicia, él lo que hace referencia es que todos tenemos una cantidad de derechos que también los demás tienen, y que el tema consiste en que yo tengo que respetar los derechos de los demás. Lo que llamaba, por ejemplo, otro autor que es Epicuro, lo llamaba un pacto de convivencia. No me haces daño, yo no te hago daño y todo está bien. Hay convivencia. Y a razón del tema de convivencia, eso también está dentro del marco legal, que es la ley 1801 de 2016, y ahorita lo mencionamos. Entonces dice, por ejemplo, que solo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses ajenos pueden ser jurídicamente exigibles. Yo no puedo endilgar una conducta punible a quien no está transgrediendo la órbita de libertad y los intereses de los demás. Esa persona, ¿por qué? Pues porque hemos definido en este programa el tema de los derechos como ese conjunto de normas que regulan las conductas de relación. Solo cuando yo lesiono los derechos, las libertades de los demás, es ahí donde entro yo a haberme enfrentado con el ordenamiento jurídico que me puede endilgar un hecho punible o una contravención. Eso pues ya lo tenemos claro porque lo hemos mencionado pues en repetidos programas. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas. ¿Qué regula ese conjunto de normas? Nuestras conductas de relación. Es decir, cuando yo afecto la órbita de la libertad y los intereses ajenos, es ahí donde yo tengo que hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. De eso nos habla la teoría de la justicia de John Rawls. De eso nos habla, por ejemplo, el miedo a la libertad a la que se refiere Erich Fromm, y en este sentido estamos refiriéndonos aquí a lo que nos señala la sentencia C-221 del 94, que es la que habla de la despenalización del consumo de la dosis personal. Entonces no se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación como delictiva. No es un delito que una persona desee de manera libre, de manera espontánea, a veces con la coacción de los compañeros, de los amigos, del entorno social al que asiste, de ese mundo social en el que está envuelto, de los lugares a los que donde se congrega. A veces es así. ¿Por qué? Porque lo he dicho yo personalmente. El consumidor no quiere estar solo. El consumidor es bastante sociable. El consumidor es bastante compartido. Él tiene muy en cuenta ese mandato de las Sagradas Escrituras, que hay que compartir, y entonces comparte lo que consume, y entonces porque no quiere estar solo en ese mundo. Y entonces, pero cuando hablamos en el ordenamiento jurídico, tenemos que tener claro que no se compadece con nuestro ordenamiento la tipificación de una conducta delictiva cuando estamos hablando de una persona que prefiere en su órbita personal dedicarse, por ejemplo, al consumo de esta clase de sustancias, de una conducta que en sí misma solo incumbe a quien la observa. Es decir, es cosa de él es el que decide. Es como la persona que va sola por la carretera, va conduciendo un vehículo, o sea, una moto, un carro, particularmente, pues hablemos mejor de los carros. Entonces va en el carro y va a una velocidad desmedida, no hay fotomultas, no hay nadie que esté controlando en la vía, no hay resaltos, nada de esas cosas. Es una vía rápida, entonces acelera todo lo que es el vehículo y ni siquiera se coloca el cinturón de seguridad. Esa persona en su libertad considera que puede incluso arriesgar su propia existencia. ¿Y por qué? Pues porque en el fuero interno de él como persona, en la órbita de libertad e intereses que él tiene como persona, pues llega a pensar de que es eso lo que él quiere hacer, y entonces pues a veces ni pasa nada.
pero se corre el riesgo y los riesgos es preferiblemente, hay que evitarlos, tenemos que ser proactivos para conservar, pues, por ejemplo, para conservar el milagro de la vida. El legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquellas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía consiste en que es la propia persona y no nadie por ella quien debe darle sentido a su existencia y en armonía con él un rumbo. Yo soy el que le doy el rumbo a mi existencia. ¿Es un rumbo equivocado? Ah, ese soy yo. Yo le doy un rumbo equivocado. Yo me dediqué, por ejemplo, a este mundo, entonces en el que estoy viviendo, me hago responsable de las consecuencias. Si se hace responsable de las consecuencias, pues maravilloso. Pero si ese consumo, como decíamos atrás, hace un momento, no se vuelve problemático, o sea, se vuelve dependiente, que es muy triste, pero que además de eso se vuelve problemático, es ahí donde entonces miramos qué ocurre dentro del marco legal que estamos citando. Hemos citado varias cosas, hemos citado el artículo 16 constitucional que habla del libre desarrollo de la personalidad, hemos citado, por ejemplo, la sentencia C221 del 94 y nos hemos referido a algunos enunciados normativos de la ley 30 del 86. Por otro lado, por ejemplo, entonces vuelvo a recalcar, si a la persona se le reconoce esa autonomía, la autonomía de la voluntad, no puede limitársela sino en la medida que entra en conflicto con la autonomía ajena. Mi autonomía, asumir yo la consecuencia de mis propios actos, solo me genera problemas cuando yo atento contra la autonomía de los demás, contra esa órbita de libertades e intereses ajenos. Es ahí donde empieza el problema. Ahora, después de esta ley 30 también podríamos mencionar los apartes de la ley 84 del decreto 1844 de 2018. El decreto 1844 de 2018 fue un decreto que además derogó pues la actual administración del presidente Petro. Pero vamos a hablar del 1844 para referirnos solamente a la cápite de este decreto. Este decreto, por ejemplo, fue mediante el cual se adicionó el capítulo 9 del título 8 de la parte segunda del libro segundo del decreto 1070 de 2015. ¿Qué es todo eso? Es el decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa. ¿Para qué? Para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo que se refiere a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. De eso nos hablaba el decreto 1844. ¿Quién lo derogó? Lo derogó el decreto 2114 de 2023. Eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, una persona que sienta que teniendo en su poder una dosis personal sin el propósito de distribuirla para venta, entonces, no, esto es mío, esto es para mi propio consumo, entonces no, lo vamos a empapelar, lo vamos a envolver aquí en problemas, y yo no, un momentico, que es que existe un marco legal que de alguna manera, pues, a razón de ese marco legal, yo puedo demostrar de que no estoy transgrediendo la norma. Ahora, el decreto 2114 de 2023 dice por el cual se deroga el capítulo 9 del título 8 de la parte segunda del libro segundo del decreto 1070 de 2015. O sea, hizo el cambio y dice, decreto único reglamentario, único reglamentario del sector administrativo de defensa adicionado por el decreto 1844 de 2018, es decir, quedó derogado. Lo que significa que el tema de lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas va a tener una manera distinta de mirarse jurídicamente. ¿Por qué? Pues porque hay una despenalización de la droga. Entonces, la ley 1801 de 2016 también se refiere en el artículo 33 y 34 a este tema de los comportamientos que afectan la tranquilidad de los demás. En cuanto a los puntos de vista, pues yo quisiera referirme, por ejemplo, al perfeccionismo, pero la sentencia, por ejemplo, de 221, pues ayuda mucho a entender ese tema del perfeccionismo. Lo hemos dicho en este programa, perfecto solo Dios. Cierto, el Estado no puede, en su afán de perfeccionar, por ejemplo, no puede pretender perfeccionar la conducta de los seres humanos porque los seres humanos tienen libre albedrío. Eso es importante saberlo. La noticia, por ejemplo,
Bueno, podría mencionar algunas noticias, pero vamos a referirnos rápidamente a las conclusiones. En el tema de las conclusiones con respecto al espacio público, esto nos permite, lo que acabamos de señalar, todo este marco legal nos permite, por ejemplo, referirnos a lo siguiente. ¿Qué es eso del espacio público? El espacio público tiene unas características. El espacio público es accesible para todos, promueve la interacción social y permite la libre circulación, a diferencia del espacio privado, que es de uso exclusivo. ¿Qué beneficio nos da el espacio público? Hombre, contribuye a la calidad de vida de los ciudadanos, promueve la sostenibilidad y el bienestar social y puede impulsar incluso el crecimiento económico local. Ahora tenemos parques, tenemos zonas verdes, tenemos espacios, tenemos diferentes espacios en el municipio que son, con base en estas características, espacio público, es decir, es de todos. ¿Qué ocurre? Que de estas características y estos beneficios que nos da el espacio público sale una invitación muy respetuosa para las personas que de alguna manera pues están inmersas en esa forma de concebir la vida. Es decir, dentro de su cosmovisión ellos han optado por preferir el mundo del consumo de drogas, de sustancias psicoactivas o psicotrópicas. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es además respetuosa, que uno quisiera incluso expresar a viva voz, y es la siguiente: hombre, haga todo lo que le permita la ley. Al consumidor, este mensaje para el consumidor: haga todo lo que le permita la ley, para no decirlo de manera irrespetuosa. Entonces, haga todo lo que le permita la ley, pero por favor no invada el derecho a estar tranquilos, por ejemplo, en un parque con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Un bus, en estos días, por ejemplo, en la ciudad de Medellín veía yo como en un bus de servicio público, pues eso parecía que se estuviera incendiando, y era que en la parte de atrás pues estaban consumiendo de estas sustancias. Hombre, hay que respetar la órbita de derechos y libertades de los demás, y la invitación respetuosa es esa. Además, por ejemplo, con base en los decretos que ya se han derogado y la forma en que se orienta desde el Ministerio de Defensa el tema de cómo van a manejar la fuerza pública el tema de drogas, yo sí también daría un mensaje también respetuoso, por ejemplo, para la fuerza pública, de manera particular para la Policía Nacional, y es que hay que aplicar el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. ¿Por qué? Pues porque a veces de manera disuasiva, de manera incluso recurriendo a la pedagogía social, se puede de alguna manera evitar de que en el municipio, un municipio como La Unión, un municipio que es visitado por turistas, más que todos los fines de semana, un municipio que es atractivo, que la gente es cálida, que la gente es decente, pues ya se están viendo en los parques, ya se está viendo pues con frecuencia en algunos sectores, ya se focaliza esta problemática. Se puede de alguna manera no hacerlo de manera solapada. Hágalo de manera libre, de manera espontánea. El que es consumidor tiene derecho, por ejemplo, al tema de la dosis personal, pero no vincule a quienes desde su órbita de derechos y libertades no quiere compartir esa clase de escenarios. Entonces, tampoco estamos diciendo de que vayan de los parques, que se vayan de los espacios públicos. Al contrario, vamos a compartir esos espacios públicos, pero respetándonos los unos a los otros, y en ese pacto de convivencia es que podemos predicar de que esto sigue siendo y seguirá siendo un municipio que nos merece, que nos merece. ¿Y por qué nos merece? Pues porque nosotros le apuntamos de manera conjunta a una sana convivencia. Dios los bendiga, muy amables por escucharnos.